Capítulo 2, los dos partieron, parte 1. Habían pasado 2 días desde que Suzuki Satoru había conocido a Ken of Risinburn. Suzuki Satoru había dedicado este tiempo a explorar las divergencias entre sus conocimientos y habilidades y este mundo, así como a verificar las habilidades de los objetos que llevaba. En la mañana, cuando se completaron sus preparativos, los dos llegaron a las cercanías del castillo real. Después de refugiarse detrás de las paredes de una casa abandonada, que parecía haber sido una casa opulenta perteneciente a algún noble u otro, asomaron la cabeza de vez en cuando para observar la situación dentro del castillo. El no muerto poseía una visión oscura. Por lo tanto, cuando los infiltrados y los vigilantes no estaban muertos, la noche no era la aliada de ninguno de los dos bandos. Sin embargo, ciertos muertos vivientes, como los vampiros, por ejemplo, fueron debilitados por la luz solar, lo que disminuiría sus habilidades. Si los muertos vivientes que ocupaban el castillo que estaban cazando era un señor supremo, entonces no sería penalizado por la luz solar, pero no se podría decir lo mismo de sus secuaces. Con eso en mente, habían elegido lanzar su ataque durante el día. El castillo no había cambiado desde que lo habían explorado ayer. Si bien aún podría estar atrapado, uno no podía hacer nada cuando tenía miedo de todo. ¿De verdad vamos a entrar por delante? Esa es la 5ª vez que preguntas eso, pensó Suzuki Satoru, y luego él le respondió. Ese es el primer paso. Bueno, probablemente seremos vistos. Sin embargo, lo que haga la oposición en ese punto será clave. Mientras cambiamos nuestras propias acciones en ese punto para que coincidan con nuestra alerta en el castillo, sería mejor identificar la ubicación del cerebro enemigo la primera vez y lanzar una emboscada para eliminarlo rápidamente. Después de todo, las posibilidades de fracaso crecen a medida que pasa el tiempo entre la primera exploración y la eliminación del líder enemigo. Ken no sabía que Suzuki Satoru podía usar hechizos de 10º nivel y aparentemente ella había asumido que iba a derribar a su enemigo desde el exterior con algún hechizo poderoso. Sin embargo, tal cosa era imposible, especialmente si el enemigo estaba en el nivel de Suzuki Satoru. No caería en un solo hechizo. Después de eso, una vez que el maestro del castillo supiera que había un asesino viniendo por él, probablemente aumentaría su guardia. En ese caso, sería muy difícil para Suzuki Satoru, quien carecía de habilidades de ladrón, infiltrarse solo. Suzuki Satoru miró a Keno. Estaba equipada con varios artículos que había tomado prestados de Suzuki Satoru. El ejemplo más llamativo fue un guante que tenía una gema brillante colocada en el dorso de su mano. Era una pieza de artesanía superior llamada el guantelete de colores primarios. Estaba impregnado de 3 hechizos. Cuerpo de berilo efulgente, que reducía el daño de la mancha, cuerpo de heliodor efulgente, que reducía el daño por rozamiento y cuerpo de aguamarina eficiente, que reducía el daño punzante. Por lo tanto, se podría decir que disminuyó todo el daño físico recibido por el usuario. Hablando normalmente, estos 3 hechizos se sobrescribirían entre sí cuando se lanzaran, por lo que no podrían coexistir, pero este guantelete era una excepción a esa regla. Además, cada hechizo podría anular completamente una instancia del daño que resistieron, y este objeto también retuvo esa habilidad. Sin embargo, este artículo no fue tan práctico como parecía. El objeto se rompería si se usara alguna de las habilidades de negación. Aún así, si eso fuera todo, uno podría considerar la posibilidad de reunir una gran cantidad de ellos y usarlos como artículos desechables. Sin embargo, también tuvo la desventaja extrema de no poder equipar ningún otro elemento a ese espacio de artículos dentro de las 4 horas posteriores a la ruptura. Además, la activación de esas habilidades no dependía del usuario. Más bien, se activaría automáticamente si se tomara una cierta cantidad de daño. Hablando francamente, sería considerado un artículo de basura para los jugadores del nivel de Suzuki Satoru, por lo que tenía alrededor de 10 de ellos en su inventario. Probablemente había al menos el doble a esa cantidad en el tesoro de Nazarick. Suspiró mientras pensaba en Nazarick. Si solo tuviera los diversos artículos allí, tendría más opciones para elegir y sería capaz de adoptar una estrategia más pesada. Patético, la gran tumba subterránea de Nazarick había desaparecido cuando el juego había terminado. Todo lo que quedaba era el legado del gremio, el personaje Momonga, el anillo y este bastón. Ahora bien, dijo Suzuki, y después de recuperar su ánimo, comenzó lanzando Summon Undead 1st para conjurar a un animal zombie, específicamente a un perro zombie. Los zombies se movieron lentamente, y los zombies de esta ciudad parecían diferentes de los zombies que Suzuki Satoru había creado. Si bien no pudo hacerlo en Yggdrasil, no fue imposible disfrazarlos con ropa.
Sin embargo, al final todavía había elegido un perro zombie por su velocidad. Después de eso, lanzó un Death Slave Shirt. De esta manera, Suzuki Satoru podía ver lo que podía ver el zombie perro. Los Wraiths incorporales podían pasar a través de las paredes y eran adecuados para la infiltración, pero no podía usar un Death Slave Shirt con ellos. Suzuki Satoru sabía que había sido posible una vez, pero había sido arreglado en algún momento. Tal vez el parche podría no haberse aplicado a este mundo, por lo que lo probó, pero al final no funcionó después de todo. Probablemente sería mejor considerar que todas las habilidades de Suzuki Satoru operaban bajo las reglas de los últimos parches. En ese caso, ¿qué pasaría si Ken usara un Death Slave Shirt? Mientras que la pregunta había pasado por su mente, él no podía probarlo porque ella no podía lanzar hechizos de ese nivel. Sin embargo, la magia de Yggdrasil y este mundo eran bastante similares, por lo que quizás ella también usaría la versión posterior al parche del hechizo. ¿Qué diablos es este mundo? No podía creer que esto era solo un mundo de juego, sin importar cómo lo intentara. Sin embargo, tampoco podía creer que Suzuki Satoru se había encontrado con algún accidente en el mundo real y este era un sueño que estaba viendo en el momento antes de su muerte. Podría ser mejor decir que lo habían transportado a otro mundo, o que había renacido en él. Quizás esa explicación podría estar más cerca de la verdad. Bueno, no tengo tiempo para pensar en preguntas como esta ahora, ¿verdad? Si mi oponente está en el nivel de un señor supremo, entonces la distracción puede significar la muerte para mí. Necesito destruirlo por completo y no dejarlo a dónde correr. Finalmente, le había dado un artículo en efectivo para que lo guardara en la boca. Se llamaba la marioneta de intercambio. Tanto la distancia a la que había llegado Suzuki Satoru como el hecho de que Keno estaba aquí se habían calculado cuidadosamente teniendo en cuenta este elemento. Si no pudiera usar este artículo, entonces no habría habido necesidad de traer a Keno. Con eso, sus preparativos fueron completos. Dio un comando mental de ir, y el perro zombie avanzó. Personalmente, le hubiera gustado que corriera, pero había comprobado y confirmado que los zombies perros dentro de la ciudad no corrían. Por esa razón, tenerlo en funcionamiento sería muy sospechoso, por lo que le ordenó que caminara. Saltó sobre una parte en ruinas de la muralla del castillo y caminó directamente a través de la puerta del castillo. Suzuki Satoru había pensado que los súbditos no muertos habrían aparecido. Se sintió un poco decepcionado cuando no había ninguno. Según Keno, la criatura no muerta que se había apoderado del castillo no había traído ningún secuaz cuando lo había visto por primera vez. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que había tomado el castillo, por lo que debería haberse reunido con varios secuaces, probablemente no muertos. Bueno, creo que tengo suerte de que no haya ninguno, aunque no puedo estar seguro de que realmente no haya ninguno. Un Death Slave Shirt entró en vigor a través de la visión del perro zombie. Por lo tanto, la habilidad de Suzuki Satoru para ver a través de los efectos de invisibilidad no funcionaría. Por lo tanto, era posible que pudiera haber muertos vivientes invisibles alrededor. Sin embargo, no sería capaz de hacer nada si seguía encogiéndose de todo. Suzuki Satoru hizo que el perro zombie entrara al castillo. Ya había aprendido por observación externa que había zombies vagando por el castillo. Ya que habían estado protegidos del clima, esos zombies estaban mejor vestidos que otros, permitiendo que otros vieran que eran personas que trabajaban dentro del castillo. Estos zombies no mostraron ninguna hostilidad hacia el perro zombie, de forma muy similar a cómo habían tratado a Suzuki Satoru cuando llegó por primera vez a este mundo. En otras palabras, no estaban bajo el control de los misteriosos muertos vivientes dentro de este castillo. Aún así, incluso si tuvieran las mismas habilidades en Suzuki Satoru, seguramente no emplearían sus habilidades de uso limitado en un simple perro zombie. ¿Zombies, entonces? No, solo zombies. Sí. Hay zombies dentro del castillo, todos dentro del castillo que se convirtieron en zombies. En otras palabras, no podía considerarlos como fuerzas defensivas. Mientras el perro zombie seguía avanzando, Suzuki Satoru comenzó a sentirse desconcertado. Debería haber habido muertos vivientes de alto nivel aquí, vigilando la entrada y los pasajes. Pero como había esperado, no había ninguno. Hay un límite superior al valor de los no muertos que puedes controlar. Eso debería seguir siendo el mismo incluso en este mundo, por lo que es posible que haya colocado a criaturas poderosas no muertas a su lado. Hablando de eso, ¿no debería haber colocado al menos una de esas criaturas cerca de la entrada del castillo? Continuó avanzando el perro zombie por el castillo.
Continuó como si sus alrededores estuvieran totalmente desprovistos de personas, aunque había zombies vagando por todo el lugar. Suzuki Satoru gradualmente comenzó a sentirse incómodo. Las cosas no deberían haber ido tan bien. Comenzó a preguntarse si esto era una trampa. De acuerdo con Kim Fordumies de Punito Moe-san, en este momento debería retroceder y evaluar la situación, ¿verdad? Sin embargo, eso supone que el enemigo está en el mismo nivel que yo y tiene experiencia PK. Es posible que no tenga esa experiencia, por lo que sus defensas están llenas de agujeros y parece que carece de precaución. El perro zombie continuó pasando a los zombies que vagaban por el interior del castillo, como se indica en el plan de infiltración. Su andar tambaleante a partir de ahora se calculó para hacer que la oposición pensara que se trataba de un zombie normal que había tropezado accidentalmente. Dicho esto, no creo que sea de ninguna utilidad. Sin embargo, la mayoría de los no muertos no inteligentes, el tipo controlado, que solo saben obedecer órdenes simples, probablemente no se darán cuenta o irán para contárselo a su maestro. Ayer, le había preguntado a Keno. Si tuvieras que colocar centinelas, ¿dónde los colocarías? Y el perro zombie estaba siguiendo el camino que ella creía más seguro. Terminó en la habitación del padre de Keno, la habitación más grande y lujosa del castillo. Si hubiera un líder enemigo, lo más probable es que se encuentre aquí. Afortunadamente, el piso y el techo no se habían derrumbado por la descomposición, y el perro zombie pronto se acercó a su destino. Si el enemigo hubiera desplegado un efecto de área de teletransportación de área amplia, todos sus planes se convertirían en humo. Por lo tanto, también había tenido en cuenta el radio máximo de tal efecto. Vamos a entrar en contacto cercano después de esto. Usa el cristal en caso de emergencia. Entendido, cuento contigo, Satoru-sama. Memorizó el paisaje que el zombie perro había visto, y luego lo hizo retroceder. Suzuki Satoru aún podría cambiar de lugar con él usando su objeto defectivo si sentía que estaba en peligro, por lo que sinceramente esperaba que pudiera escapar con éxito. Entonces él comenzó a pulirse a sí mismo. No podía olvidarse de echar adivinaciones sobre sí mismo. Había un límite a los poderes de la visión de un perro zombie. Realmente podría haber habido un ser muerto viviente invisible en el camino, y no se sabía si estaba detrás del zombie perro. Tal precaución estaba bien justificada. Y luego estaba lo más importante, Perfectum Knowable. No había necesidad de cambiar su equipo. Antes de venir aquí, ya se había preparado para enfrentar a un nigromante. En el momento en que Suzuki Satoru emitió Greater Teleportation, fue llevado a su ubicación memorizada. Miró a su alrededor para ver si había alguna criatura no muerta que el zombie perro no hubiera visto. No hubo ninguno. No podía ser aliviado todavía. Lo que tomó su lugar fue una tensión nacida del miedo que llenó su cuerpo y sudó. La idea de que estaba en el corazón del territorio enemigo hizo que su corazón inexistente latiera con fuerza, sin embargo, esa ansiedad no lo hizo ponerse rígido, probablemente porque no estaba muerto. Avanzó sin hacer ruido, usando el vuelo para asegurarse de que no tocara el suelo. Lentamente, se acercó a la cámara del rey. Ya casi estaba allí. Justo en ese momento, la puerta se abrió de repente, y pudo ver una criatura no muerta más allá de ella. La cara de Suzuki Satoru se volvió gris. Este fue uno de los peores escenarios. Fue un encuentro. La apariencia y el equipo del ser no muerto que vio eran muy similares a lo que Keno había descrito. Ver al ser no muerto que parecía un Overlord no hacía que Suzuki Satoru sintiera que había llegado su oportunidad. Más bien, se sentía más como peligro acercándose. Las palabras retroceder recuerdan a la mente, pero el plan siempre había sido realizar un reconocimiento en vigor. ¿Cómo podría irse sin ver una sola de las cartas de triunfo de la oposición? Negociar con su oposición nunca había sido una opción desde el principio. Por lo tanto, Suzuki Satoru lanzó su hechizo, como un asesino desde la oscuridad. Triplet Maximize Magic Reality Slash abrió con su hechizo más dañino. Este fue un buen movimiento que le permitió ignorar las resistencias de su oponente. Sin embargo, no le permitiría obtener mucha información. Dicho esto, no le importó mucho encontrar las resistencias de su oponente y no tuvo tiempo para usar Time Stop y hechizos similares para discernir sus debilidades. El hechizo, conocido como el más dañino de los hechizos de 10º nivel, golpeó al ser no muerto, quien se tambaleó. Suzuki Satoru inmediatamente consideró su próximo movimiento. No puedo sacar a un Overlord de un solo golpe. Entonces, ¿qué hay de repetir el mismo hechizo? No, el enemigo podría teletransportarse y volver con refuerzos. Entonces debería bloquear su teletransportación.
Un conocible perfecto se disipó cuando atacé, ¿debería cambiarlo y luego escapar? Ahora que lo pienso, ¿por qué se mostró solo frente a un intruso que podría llegar tan lejos al territorio de un poderoso ser no muerto? ¿Dónde están sus secuaces? ¿Me está tomando a la ligera? Mientras pensaba rápidamente, la inspiración repentinamente golpeó a Suzuki Satoru. Todo fue una trampa, diseñada para crear una oportunidad donde Suzuki Satoru dejaría el lado de Keno. TCH. Suzuki Satoru no pudo evitar exclamar mientras la ansiedad le afectaba. Eso era muy probable. Y luego, el ser no muerto que se encontraba en el suelo se derrumbó en nada, como si hubiera pasado mucho tiempo por ello, dejando solo su equipo para rodar por el suelo. Entre ellos había un artículo importante que Keno había mencionado. Una varita de cristal. ¿Está muerto? Imposible, pensó Suzuki Satoru. Ese único ataque no podría haber derrotado a un Overlord. ¿Podría ser una ilusión? Suzuki Satoru inmediatamente descartó esa idea. Nada menos que ilusiones especiales de habilidades de clase especializadas eran inútiles contra seres no muertos como él. Por lo tanto, lo más probable es que no sea una ilusión. No, espera, ¿podría ser esto algo único en este mundo, un Overlord especializado en ilusiones? ¿Algo que no existe en Yggdrasil? Si seguimos el principio básico de perder algo para ganar algo más, es posible que haya perdido la capacidad de dominar a otros no muertos como precio por sus habilidades. No es imposible, ¿verdad? Por supuesto, Suzuki Satoru también había albergado dudas de que Keno había sobreestimado la fuerza de la oposición y en realidad eran muy débiles. Sin embargo, cualquier pérdida causada por sobreestimar a la oposición debería ser más leve que las pérdidas incurridas al subestimarlas. Solo sería una broma si el primero fuera el caso, pero las cosas no serían tan simples si fuera el último. Por lo tanto, Suzuki Satoru rechazó la posibilidad de que hubiera sobreestimado a su enemigo. Dadas las circunstancias actuales, solo quedaba una respuesta. Es una yegua. ¿Cuál fue el objetivo de esta trampa? ¿Por qué el enemigo le había dado su doble imitación? ¿Realmente había salido de la habitación por accidente? Si ese no era el caso, entonces debería asumir que la oposición ya estaba al tanto de sus planes. ¿Salieron las noticias? Entonces esto podría ser una trampa dirigida a mí o a Keno, o incluso a los dos. Si la trampa solo estaba destinada a atrapar a Suzuki Satoru, entonces este era un lugar que podía sellar su destino, y el peligro solo crecería cuanto más tiempo permaneciera. Pero ¿y si Keno era su objetivo? ¿O los dos? Mirando a su alrededor, no vio ninguna señal de que el enemigo estaba lanzando un ataque. Era muy probable que esta trampa estuviera dirigida a Keno. Después de todo, Suzuki Satoru acababa de aparecer hace varios días. No. Espere. ¿Podría ser que este no muerto me convocó a este mundo? Pero, ¿podría ser esto posible? Normalmente hablando, esto sería una trampa para Keno. O tal vez había algún secreto en este castillo y por eso buscaba a Keno, que era su clave. Quizás había estado observando todo lo que Suzuki Satoru y Keno habían estado haciendo, tal como Suzuki Satoru había estado observando a la oposición. El enemigo probablemente estaba esperando su oportunidad de separar a Keno de su carta de triunfo, Suzuki Satoru. Es posible. Después de considerar que era muy probable que todo fuera una trampa, Suzuki Satoru felicitó cordialmente a su enemigo. Probablemente había estado en la palma de la mano de su oponente todo este tiempo. Si iba a buscar a Keno ahora, era muy probable que estuviera caminando hacia una emboscada letal por parte de las fuerzas principales de su enemigo que habían sido colocadas de antemano. Suzuki Satoru, no, Punito Moe habría hecho tal cosa. Si lo hiciera él, probablemente usaría a Keno como rehén para negociar con su enemigo. Esto sería matar dos pájaros de un tiro. En este momento, el mejor curso de acción para Suzuki Satoru sería teletransportarse a algún lugar seguro. Después de eso, si Keno fuera capturado por el enemigo, él encontraría la manera de rescatarla. Si realmente no hubiera manera de hacerlo, entonces sería una despedida para ella. Desde el punto de vista de la oposición, no matar a Suzuki Satoru aquí fue porque desconfiaba de él. Si Suzuki Satoru huyera ahora mismo con la cola entre las piernas, probablemente no lo perseguiría. Todo estaría bien siempre y cuando no obtuvieran nada de Keno. TCH. Suzuki Satoru chasqueó la lengua y miró hacia afuera, luego decidió teletransportarse al aire. Su campo de visión cambió repentinamente, como lo había hecho cuando invadió el castillo. Parecería que no existían medidas de bloqueo de telepuerto.
El peor escenario, el que Suzuki Satoru quería evitar, era si podía teletransportarse al castillo pero no salir de la misma manera. Si bien uno no podía teletransportarse dentro o fuera de la gran tumba subterránea de Nazarick, había muchas mazmorras en el juego que prohibían escapar por teletransportación. Mirando hacia abajo desde el aire, las paredes exteriores de la noble propiedad donde Keno se escondía eran claramente visibles para él. Usando su Momonga Visión, podía decir con certeza que no había habido cambios desde antes de su intrusión. Por más que miraba, no podía ver enemigos alrededor de Keno. ¿Está él, usando a Keno como cebo? Veo. Su plan es probablemente esperar hasta que yo tome el cebo y nos agarre a los dos juntos. Bien jugado. Suzuki Satoru sonrió. Era la sonrisa de alguien que había visto completamente los planes de su oponente. Suzuki Satoru lanzó Perfectum Knobable y miró hacia abajo desde el cielo. Habrá una buena oportunidad de salvar a Keno cuando el enemigo me note en el aire y entre en acción en el suelo. Suzuki Satoru observó a Keno desde el aire, con la esperanza de adivinar las intenciones de su adversario. Y así, pasaron 3 minutos. No oyó nada, además del viento que soplaba por el aire. Nada voló hacia él, y ciertamente nada atacó a Keno. ¿Qué es esto? ¿Por qué el enemigo no está haciendo nada? ¿Podría ser? ¿Está esperando que yo haga un movimiento y luego responda? Maldita sea. Eres bastante bueno. Murmuró Suzuki Satoru para sí mismo. La oposición es bastante inteligente. Ellos saben que no queremos morir también. En ese caso, yo haré esto. Suzuki Satoru decidió hacer un movimiento y cambiar la situación. Se comunicaría con Keno con mensaje y luego cambiaría la ubicación del campo de batalla. Keno, soy yo, Satoru. Te estoy mirando desde el aire. Tu ubicación actual es ahora muy peligrosa. Dirígete al escondite en las alcantarillas de inmediato. Estás mintiendo, exclamación de cierre, y con eso, el mensaje fue cortado. ¿Qué? ¿Cuál fue el significado de eso? El no muerto Suzuki Satoru se asustó ante la reacción totalmente incomprensible de Keno. ¿El mensaje fue una mentira? No me digas que Keno ya ha sido golpeado por un hechizo enemigo. Pero ella no es muerta, ¿verdad? Ella no debería estar sujeta a efectos que afecten la mente. No, eso es solo mi conocimiento de Yggdrasil. ¿Los no muertos en este mundo también son vulnerables a los efectos mentales? No lo entiendo. ¿Estaba Keno en liga con el enemigo todo el tiempo? Pero ella fue la que encontró el escondite, no me digas que también lo hizo el enemigo, ¿qué debo hacer? El manual de Pekka no mencionó situaciones como esta, y Suzuki Satoru no tenía información previa sobre la cual recurrir. Debería olvidarme de todo y correr, pensó Suzuki Satoru. Había observado los alrededores de Keno desde el aire durante 7 minutos completos y nada había cambiado. Habiéndose cansado de escuchar el viento, Suzuki Satoru habló en voz baja. No hay signos de ningún movimiento en absoluto. La espera inútil había desterrado la emoción de estar involucrado en una batalla de vida o muerte. No, esto también es una trampa enemiga. El tiempo no significa nada para nosotros, que somos muertos vivientes. Dicho esto, esperar es difícil de soportar, pero no es gran cosa. El enemigo debe estar esperando que me ponga ansioso y salga corriendo. Una voz en su corazón dijo. Ese es probablemente el caso y Suzuki Satoru abandonó sus planes de huir. En su lugar, siguió esperando. 10 minutos habían pasado. Esto es extraño. Algo definitivamente no está bien. De todos modos, empezaré por atrapar al perro zombie. Eso significaría que el perro zombie con el objeto en efectivo desaparecería, yo tampoco podría encontrarlo. Urk tampoco podía entregarle algo a Keno. No pudo convocar ni crear muertos vivientes. Debo considerar que la oposición nos evitó y entró en la alcantarilla, luego colocó a los no muertos poderosos allí. Si elimino a esos muertos vivientes ahora, tendré que preocuparme por si el enemigo tendió alguna emboscada en las alcantarillas mientras se retira. Mientras pensaba eso, cambió su atención hacia el zombie perro que había convocado con su exceso de maná. Ya había regresado a las inmediaciones de la puerta del castillo para quedarse. Entonces, ¿debería enviarlo a Keno y mostrarle el camino? Quizás el enemigo no había atacado porque había descubierto a Suzuki Satoru en el aire. Por lo tanto, si Suzuki Satoru se había ido, el enemigo podría decidir actuar. Después de considerar ese punto, Suzuki Satoru emitió Greater Teleportation nuevamente y se teletransportó al patio de una casa, no lejos de la posición de Keno. Después de asegurarse de que no era visible desde el castillo, ordenó al perro zombie que se moviera hacia Keno.
Parece que Keno estaba usando invisibilidad, porque el zombi perro no podía verla. Sin embargo, cuando el zombi perro volvió a acoplar el área que había visto desde el aire, Keno apareció de repente. El perro zombi tiró del dobladillo del vestido de Keno. Keno pareció entender su significado y comenzó a correr detrás del zombie dog mientras lideraba el camino. Después de que finalmente salió de su escondite, Suzuki Satoru pudo ver a Keno mientras el zombie perro la traía. Sin embargo, todavía no podía relajarse. Los seres no muertos con habilidades de ladrón de alto nivel no eran comunes, pero aún existían. Alguien así podría lanzar un ataque furtivo. Satoru-sama. ¿Estás seguro? Había ido mucho más allá del tiempo señalado, y ella probablemente estaba muy preocupada. Keno parecía muy feliz, pero ahora no era el momento de ser feliz. Ven acá. Suzuki Satoru saltó y tomó la mano de Keno. No había tiempo para explicarle todo a Keno, cuyos ojos estaban muy abiertos. Suzuki Satoru lanzó de inmediato gran teletransportación, llevando a Keno y al perro zombie a su base de alcantarillado. Comprobó sus alrededores después de llegar, prestando especial atención a la entrada. No había ninguna señal de que la puerta había sido abierta. El cadáver del globo ocular que flotaba en el aire tampoco había sido dañado. Podía estar seguro de que era seguro. Uf. Solo cuando regresó aquí, Suzuki Satoru se permitió dar un suspiro de alivio. Después de eso, recordó que tenía que explicarle las cosas a Keno. Después de disipar al perro zombie y recoger el objeto en efectivo, Suzuki Satoru comenzó su explicación. Los puntos principales eran que había eliminado al no muerto que Keno había estado hablando, pero el enemigo era demasiado débil, por lo que era posible que pudiera haber sido un doble cuerpo o algo similar. Así, había optado por retirarse. No creo que ese sea el caso. ¿No crees que lo derrotaste tan fácilmente porque eres un poderoso lanzador de magia, Satoru-sama? Si fuera un Overlord como yo, entonces seguramente no habría caído tan fácilmente. La diferencia entre mi fuerza y la del enemigo es demasiado grande, así que todo lo que pude ver fue que era muy poderoso. ¿Podría ser eso posible? También lo consideré, en ese caso, iré a comprobarlo por mi cuenta otra vez. Era muy peligroso, pero también era la única manera. Suzuki Satoru podía sentir a los no muertos, pero él no podía sentir su fuerza. Por lo tanto, no tenía más remedio que evaluarlos con sus propios ojos. Muchas gracias. La búsqueda puede tardar 1 o 2 horas, por lo que tendrá que esperar aquí. Después de haber ordenado a Elleville Corpse que protegiera a Keno, Suzuki Satoru se teletransportó nuevamente a la noble propiedad. Observó el interior del castillo desde allí, pero no hubo conmoción ni ninguna señal de que el nivel de alerta hubiera aumentado. Él conjuró a un poderoso ser no muerto con convocar a un Dead 10th y lo envió al castillo. Sin embargo, no se produjo ninguna batalla. Por lo tanto, Suzuki Satoru reforzó su resolución y siguió de cerca detrás de ella. Volvió sobre el camino del perro zombie a la sala del trono. En su camino allí, no se encontró con ningún otro no muerto además de zombies. La puerta de la sala del trono permaneció abierta. La bata y el equipo del ser no muerto que acababa de eliminar estaban esparcidos por el suelo. De ninguna manera, no me digas que era realmente demasiado débil. Ah, esto es malo, cometí un error. Tal vez eso realmente fue un doble cuerpo y la cosa real huyó inmediatamente una vez que se dio cuenta de que no podía vencerme. Eso es ciertamente posible. Si hubiera sabido esto en aquel entonces, habrían sido mejores las cosas si hubiera abierto con Dimensional Loco algún otro hechizo de control del campo de batalla en lugar de la magia de ataque. Hice un mal movimiento, se lamentó mientras dirigía a los no muertos que estaban a su lado en la habitación. No hubo reacciones no muertas desde el interior, pero él no pudo eliminar la posibilidad de que hubiera guardias dentro que no fueran muertos vivientes. Después de ver que su siervo no había sido atacado, Suzuki Satoru se colocó frente a la habitación y miró dentro. De las muchas mesas en el interior, muchas de ellas se habían movido de otras habitaciones. Estaban llenos de libros, hasta que formaron el valor de una montaña en miniatura. Pergaminos y papeles de paja áspera fueron esparcidos por todo el suelo, y estaban llenos de personajes que Suzuki Satoru no reconoció. Parecía la habitación de un erudito, o un burócrata que se ocupaba mucho del papeleo. La información está aquí, pero no hay nadie aquí. Suzuki Satoru tomó todos los artículos en el suelo en su inventario. Si bien quería investigarlos de inmediato, debería seguir buscando a los no muertos poderosos como su máxima prioridad. Suzuki Satoru prácticamente dio la vuelta al interior del castillo. 2 horas después, se cruzó de brazos y comenzó a pensar.
No puedo encontrarlo en ninguna parte. ¿Ha huido? Lo dudo. Sería una cosa si pudiera huir solo, pero sería imposible huir con todos sus secuaces bajo mi vigilancia. Más importante aún, dejó aquí todas estas cosas como documentos. Además, no había señales de que se usaran otras habitaciones, básicamente puedo concluir que la oposición era demasiado débil. Suzuki Satoru descargó su ira en todo momento y las células cerebrales que había desperdiciado. Se podría decir que esto fue un fracaso provocado por la lucha sin hacer planes de respaldo apropiados con anticipación. Si Punito-san se enterara de esto, me molestaría todo el día sobre las cosas fueron tan bien simplemente porque tuviste suerte, etc. Pero el hecho es que podría haber estado peor si el enemigo no hubiera sido tan débil. Este lugar es diferente del juego. Tal vez solo tengas una vida. Después de todo, no sé cómo funcionan los mecanismos de la resurrección. Por lo tanto, necesito cuidarme mejor. Después de reafirmar sus pensamientos, Suzuki Satoru se dirigió a donde estaba Keno. Ah, los zombies siguen siendo zombies, ya que pensé que volverlos a la normalidad no es tan fácil aún así. Esa es la razón por la que fue una prioridad, pero cuando te pones a ello, ¿puedes realmente restaurarlos? Suzuki Satoru tomó la varita que había recogido justo ahora de su inventario. Lo miró, luego lo devolvió y teletransportó. Suzuki Satoru regresó al castillo con Keno a cuestas. Esta vez, él estaba planeando buscar el interior con más cuidado. Le prestó a Keno un objeto que podía lanzar Flea y los dos usaron Flea para mirar alrededor del castillo. Todo lo que hizo Keno fue para ver si había algo diferente en el castillo en comparación con cuando ella había vivido en él. Aún así, el control de un castillo tan enorme tomó mucho tiempo. Al final, no habían encontrado nada especial. Keno había encerrado a sus padres en la habitación de su madre. Mientras todavía no estaban muertos, también estaban intactos. Parecería que el ser no muerto no había estado interesado en nada más que en convertir el Salón del Trono en un laboratorio de investigación. Y así volvieron a la alcantarilla por el momento. Después de que el maná de Keno se recuperó, lanzaron Flea nuevamente y se dirigieron a la Sala del Trono para realizar investigaciones más profundas. El sol se puso, y la noche descendió lentamente sobre la tierra. La Sala del Trono estaba dividida en 3 salas. El que estaba junto a la puerta estaba repleto de libros, el segundo estaba lleno de tesoros reunidos de toda la ciudad, y la habitación final era el laboratorio del no muerto. Contenía algunos fluidos misteriosos y un hedor que no desaparecía. Después de buscar la opinión de Keno al respecto, Suzuki Satoru decidió poner todos los artículos en su inventario ya que no excedía su capacidad de peso, y luego los movió a una habitación al azar. Keno originalmente había querido volver a su propia habitación, pero Suzuki Satoru lo derribó. Si fueran a hacer eso, no habrían necesitado usar Flea mientras realizaban sus investigaciones. Después de eso, decidieron pasar a la habitación una vez utilizada por las criadas. Cuando Suzuki Satoru lo había explorado por primera vez, tanto él como su siervo se habían preparado para mudarse a la habitación, pero en lugar de eso, se habían puesto una cara llena de polvo blanco. Aunque ahora era menos polvoriento. Hay mucho polvo, Suzuki Satoru había sido preparado mentalmente para esto, y todo lo que pudo hacer fue encogerse de hombros ante el lamento de Keno. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que alguien vivió aquí. El piso estaba lleno de polvo, lo que indicaba que nadie había puesto un pie aquí durante mucho tiempo. Por lo tanto, los dos no se detuvieron en eso después de darle un vistazo. Keno fue el primero en entrar en la habitación. La atravesó y abrió la ventana. El viento que se precipitó arrojó una gran cantidad de polvo. Si hubiera algún ser vivo presente que necesitara respirar, probablemente ya habrían estado tosiendo. Sin embargo, ambos eran muertos vivientes, que no tenían tal necesidad, y lo máximo que podían hacer las nubes de polvo era molestarlos un poco. ¿Puedo limpiar esta habitación? No necesitas pedir mi permiso para eso, pensó Suzuki Satoru, y luego respondió. No me importa. Sin embargo, ¿qué piensas de limpiar el polvo de esta manera? Suzuki Satoru sacó un pergamino. Como un avaro compulsivo, era el tipo de persona que no usaba los consumibles a la ligera. Sin embargo, esto era solo un elemento de bajo nivel y tenía muchos sustitutos superiores para él, por lo que no le importaba. El pergamino contenía un hechizo invocar monstruo primero. Este rollo podría convocar un elemental de aire inferior de bajo nivel. No había necesidad de hablar con eso. Era como si tuviera un vínculo mental con el lanzador, que podía dar órdenes con un impulso mental. El elemental de aire comenzó a girar, y rápidamente sopló el polvo dentro de la habitación exterior.
Keno-san, este pergamino contiene el mismo tipo de hechizo. ¿Por qué no intentas invocar un elemental de agua con él? Suzuki Satoru le entregó el pergamino y Keno lanzó el hechizo, convocando a un elemental de agua menor, como él había dicho. Gracias, Satoru-sama. No hay necesidad de pararse en la ceremonia. No te lo tomes en serio. Los elementales convocados por el desplazamiento de primer nivel solo existen por un corto tiempo. Tenga en cuenta sus prioridades cuando limpie la habitación. Bien. Además, puedes disipar el hechizo volar ahora. Lo tengo. Aunque no hubo grandes cambios en la situación, tal vez poder recuperar su hogar tenía a Keno visiblemente más feliz y ella asintió. Mientras observaba el marcado cambio en Keno, Suzuki Satoru lo contempló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Le había dado a Keno el rollo por una razón. Aunque había realizado muchas pruebas después de venir a este mundo, esta era la primera vez que usaba un artículo consumible como un rollo. Mire, para que los habitantes de este mundo puedan usar los pergaminos Yggdrasil. Entonces, ¿qué hay al revés? También me gustaría probar eso. Además, los elementales convocados por el pergamino tienen una vida muy corta. No parecía encontrar nada malo en eso. Así que mi conocimiento de los rollos en Yggdrasil también es aplicable a este mundo, ¿tengo razón? Mientras que él le había preguntado a Keno sobre cosas así antes, ahora tenía su prueba. No era que no confiara en ella, sino que ver era creer, después de todo. Como había dicho, los dos elementales pronto desaparecieron, pero para entonces la habitación ya estaba bastante limpia. ¿Dónde debemos mirar ahora? Quería empezar desde este paquete de pergaminos. ¿Por qué había venido esa criatura no muerta aquí? ¿Quién era ese ser no muerto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿existía realmente una manera de restaurar a las personas que se habían convertido en zombies? Fueron esas preguntas en su corazón las que la impulsaron, dándole la débil esperanza de poder encontrar la respuesta dentro de esos pergaminos, por lo que ella quería comenzar allí. Justo cuando Keno estaba a punto de abrir esos pergaminos enrollados que apestaban a un olor premonitorio, Suzuki Satoru se detuvo aquí. ¿Sucede algo, Satoru-sama? Permíteme recordarte, pero ¿has comprobado si contienen trampas? ¿Es posible que contengan algún tipo de trampa mágica? Algunas trampas están disfrazadas de pergaminos. Cuando la gente trata de usarlos, explotan, y así sucesivamente. ¿Existen tales cosas? ¿Quieres decir que no? Los dos se miraron. Satoru-sama, ¿tienes una solución? No soy bueno para desarmar trampas. Creo que sería mejor dejar que uno de mis muertos vivientes creado lo abra. Dicho esto, Suzuki Satoru creó un caballero de la muerte. Hizo que el caballero de la muerte saliera de la habitación y lo abriera desde una distancia. Sin embargo, el problema era que el pergamino común también se quemaría en caso de una explosión, por lo que tuvo que sacar cada pieza individualmente para verificar si estaban a salvo. Después de repetir el proceso con todos los pergaminos, pasaron a los libros. Mientras el caballero de la muerte repetía una acción de memoria, Keno también estaba revisando los pergaminos que habían sido declarados seguros. Sin embargo, la cara de Keno se congeló. Lo siento, Satoru-sama. No entiendo estas palabras. Había escuchado antes que existían muchos idiomas en este mundo. Suzuki Satoru se colocó detrás de Keno y miró los pergaminos. Wow, no puedo creer que esté en japonés, pero esas ilusiones no eran. En ese caso, Suzuki Satoru sacó un monóculo de su inventario. Te lo prestaré. Este artículo debería permitirte traducir idiomas. Suzuki Satoru no lo utilizó porque sentía que no podría entender el contenido de la investigación. Como adulto adecuado, debe verificar si contiene algún contenido que no sea adecuado para los niños, pero esto es aún mejor que mirarlo y decir, es demasiado especializado, no lo entiendo, y luego dárselo. ¿A qué no? Keno no pareció darse cuenta de que Suzuki Satoru se estaba humillando en su corazón y le dio las gracias. Luego, se puso el monóculo y comenzó a leer. Parecería que el monóculo fue efectivo, porque Keno comenzó a leer detenidamente el contenido de los pergaminos. Leyó en silencio, buscando el siguiente pergamino después de terminar el primero. Para no molestar a Keno, Suzuki Satoru se hizo a un lado. No había nada que él, como persona que nunca había considerado magia como un campo de estudio, pudiera aprender de ellos. De vez en cuando, Keno mencionaba una pregunta acerca de los principios mágicos. Para Suzuki Satoru era algo confuso. Tampoco fingió conocimiento. En lugar de responder con un simple no sé.
A pesar de que Suzuki Satoru no parecía saber nada, Keno no parecía desconfiar de él. Después de todo, el hecho de su poder abrumador estaba en plena exhibición, y había algunas clases que controlaban la magia por el sentimiento en lugar del conocimiento teórico. Ella debe haberlo tomado por uno de esos lanzadores de magia basados en sentimientos. Mientras miraba el pequeño marco de Keno, enterrado en sus libros, Suzuki Satoru comenzó a colocar los objetos que había descubierto en el suelo. Al mismo tiempo, usó sus hechizos para ver qué tipo de magia estaba impregnada en esos objetos. El primero que investigó fue un bastón. Después de ver la magia que contenía, llamó a Keno, a pesar de sentirse un poco avergonzado. Disculpe, pero ¿podría venir y echar un vistazo a este artículo? Ah. Sí. Keno se dio la vuelta apresuradamente. Acerca de esto, Keno se levantó de su asiento y corrió hacia los artículos, donde los recogió. Eso es todo. Mientras tengamos esto. La mirada de deleite en Keno parecía volver a la normalidad de vez en cuando, pero nuevamente fue reemplazada inconscientemente por alegría. ¿Es este el objeto de la resurrección que mencionaste antes? La noción en su corazón había sido validada. Este era un artículo que los no muertos habían abandonado cuando invadió. Este fue uno de los tesoros de la nación, junto con la máscara de Irubia Ordan, la toga del primer Invern y el guantelete del señor Grifo. Era una varita transparente, tallada en un cristal gigantesco y aún más trabajada. Su nombre era Perdido Blanco. Si lo que dijo ayer era correcto, entonces Suzuki Satoru creía que el hechizo que contenía debería ser el hechizo divino de quinto nivel Rise de A. Pero según sus investigaciones en este momento, los efectos del hechizo fueron ligeramente diferentes. O más bien, parecía una varita, debería ser utilizable como una varita, pero fundamentalmente, era algo completamente distinto. Me sentí un poco avergonzado de usarlo así. Sin embargo, aunque Suzuki Satoru también tuvo tiempos de resurrección que contenían hechizos de nivel superior, no tenía intención de eliminarlos hasta ayer. Una de las razones fue porque no estaba seguro de que la magia de la resurrección siguiera la misma mecánica en este mundo. Pero era cierto que había cubierto esa parte. Suzuki Satoru no era lo suficientemente grueso como para ser franco al respecto. Sin embargo, Momonga ahora no tenía piel de qué hablar. Por favor suscríbete y gracias por escuchar esta versión.